Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Hay varios elementos de la coyuntura dignos de analizar el día de hoy y para conversar sobre estos temas y llegar a profundidad nos acompaña el señor Javier González Olaechea, él es analista político con quien vamos a abordar algunos de los temas de coyuntura. ¿Cómo está, Javier? Muy buenos días, gracias a ti por la invitación, Joaquín, y gracias a la audiencia. A ti por venir. Quisiera empezar con una denuncia, creo que grave, que ha salido el día de hoy en el Diario del Comercio, que tiene que ver con un pago que se efectuó cuando el presidente de la República, el señor Vizcarra, era gobernador en Moquegua. El último día de su gestión, en 2014, se realizó un pago de 41 millones a través de 133 distintos comprobantes en adelanto de una obra por un hospital regional de Moquegua para un consorcio que estaba integrado, entre otras empresas, por la empresa ICSA, que es una de las empresas hoy investigadas por el Club de la Construcción. Para ti, ¿estos elementos configuran un posible caso de corrupción que pueda ser grave? A ver, yo no soy fiscal ni soy juez, pero los datos duros de la realidad de la denuncia nos llevan a una primera conclusión. Nadie en su sano juicio, buscando hacer bien las cosas, puede realizar actos en 24 o 48 horas de último momento con estas características. Lo menos que se puede decir es que hay una sospecha fundada de que podría haber irregularidades administrativas. Lo penal lo tiene que definir obviamente la justicia, pero en política no hay casualidades, hay causalidades. Hacer esto prácticamente cuando uno se está despidiendo de su gestión, como que no es muy claro, ¿no? Ahora, el presidente Vizcarra ya ha abordado el tema, hace como una hora dio declaraciones, y él dijo que básicamente es normal que en la gestión pública se den adelantos para que se inicien obras, y que más bien era el presidente, en ese momento gobernador, Vizcarra, quería dar ese empuje para que la obra salga al inicio de la siguiente gestión y dentro de los mecanismos regulares de pago de adelanto permitidos por el órgano superior de contrataciones del Estado, decidió llevar a cabo este adelanto y que más bien fue un acto de responsabilidad porque de lo contrario era muy probable que con el cambio de gobierno esto se tome varios meses y el inicio de obras de el hospital se hubiera postergado. ¿Qué opinión te merece este argumento? Bueno, lo primero es, démosle beneficio de la duda. Va a decir la primera reacción del presidente de la República. Eso no quiere decir que no tenga que contestar preguntas más acuciosas de los órganos de investigación, de la Fiscalía. Y ahí veremos cuánto sustento tiene su explicación. De lo que ha salido hasta ahora en los medios, bueno, pareciera que tanto documento a último momento, pues habría un apuro difícil de explicar. Pero la primera reacción del presidente ha sido dar explicaciones. Y me parece que eso es correcto. Ahora, esas son primeras explicaciones. No conocemos en detalle todavía todos los documentos, evidentemente, y habiendo otra gente comprometida eventualmente, alguno pensará y tendrá que escoger entre si se acoge o no se acoge a los beneficios de una colaboración eficaz, en el caso de que hubiera algo sucio que esconder. De manera que... Perdón, si el señor Edmer Trujillo, hablando de otras Sí. personas involucradas, entró al ministerio, regresó al ministerio, al MTC, cuestionado, había salido en medio de cuestionamientos, ahora regresa y ahora nuevamente está envuelto en una situación por lo menos cuestionable. Así viene el presidente en mantener a personas cuestionadas en su gabinete. En su momento fue el señor Jorge Meléndez, que ya fue retirado, luego la señora Zulema Tomás. ¿Debiera correr la misma suerte del señor Edmer Trujillo? Pongámonos en los zapatos de un presidente de la República. Si tú estás en la plena seguridad de que lo que se ha hecho dentro del marco de la ley y es correcto, yo sostengo al ministro por el tiempo necesario en la medida que no me arrastre una crisis política. Una crisis que además, evidentemente, no debería ser la única en el caso de suceder. Si no estoy seguro, como es gobernador, de que las cosas se hayan hecho bien, pues lo dejo partir para que responda ante las autoridades. Entonces, si finalmente las cosas
si no se hubieran hecho bien y me comprometen a mí, ¿qué es lo que hace una persona? No un presidente, ¿qué es lo que hace? Protege para tenerlo cerca, porque el día que le suelta la mano, tiene la alternativa de ir a hablar. Entonces, los pasos se van a ir dando solos y la lectura política es muy fácil hacerla. Pues estamos hablando además del presidente de la República que tiene una protección especial que no alcanza al ministro. De manera que es una cuestión de semanas para mí. Hablando de ministros cuestionados esta semana, ayer finalmente el presidente Vizcarra aceptó la renuncia de Francisco Petrosi, que brevemente pasó por el Ministerio de Cultura. Es el noveno ministro de Cultura desde que inició este quinquenio. ¿Cuál es su opinión respecto del manejo político que tuvo el Ejecutivo en general de esta crisis formada en torno a la salida de Hugo Coya del Instituto de Radio y Televisión? A ver, en primer lugar, yo creo que lo que hay que plantearse como una cuestión previa es el criterio de selección del señor presidente de la República de sus colaboradores más inmediatos. Con algunas excepciones, no hay ministros que cuando han sido nombrados han sido reconocidos por la opinión pública como referentes en su sector. Por ejemplo, si mañana nombraran a Roberto Usada ministro de Economía, todo el mundo diría es un economista serio con larga trayectoria y mucha experiencia. ¿Tú crees que no lo ha habido en ninguna cartera durante el gobierno? Han habido, pero no es, en términos generales, la pauta del presidente a la hora de escoger sus principales colaboradores. Entonces, el criterio de selección más bien ha sido un poco cerrado, por así decirlo, correcto. Dicho esto, la alta rotación de los ministros genera dos grandes problemas. En primer lugar, la imagen, la percepción, la opinión pública, que al durar muy poco, evidentemente no se puede gestionar bien el Estado. Duras 4, 5, 6 meses, no puedes hacer absolutamente nada. Y además paralizas a los órganos de línea, a los directores que tienen que tomar decisiones, que no las toman porque tienen mucho temor a ser comprometidos eventualmente por la Contraloría y demás. El segundo efecto es que la gente no te tome en serio. Porque si sabes que puedes durar 4 meses, o en este caso 2 meses, bueno, ¿cuál es el nivel de autoridad que se te puede reconocer? Yendo concretamente al caso del Ministerio de Cultura, el criterio de selección es importante, porque el componente más fuerte del Ministerio de Cultura es el Ministerio de Interculturalidad, que tiene que ver con el Perú profundo, que tiene que ver con el Perú de los Andes, con el Perú de la selva, es decir, de las comunidades ancestrales reconocidas por el Convenio 169 de la OIT. Y que además, cuando entran en situaciones conflictivas con la extracción de los recursos naturales, bueno, ahí tienes un problema, evidentemente, que atender y que no es atendido. Salvo una persona, todos los ministros que han desfilado por el Ministerio de Cultura, siendo este subsector el más sensible, ninguno conocía sobre la materia. Es casi tan importante gestionar los conflictos sociales como ser ministro de Economía en el Perú, ¿correcto? A mi juicio, porque si de los 170 o 160 conflictos estados latentes, abiertos, en fin, el sur medio paralizado, las minas, tú solucionadas, por ejemplo, Bambas, Conga y Tía María, los tres suman 2% del PBI. Entonces, si habláramos solamente de una mitad de esos conflictos, que tienen que ver con las comunidades indígenas, otras con las comunidades campesinas, y con el Viceministerio de Gobernanza Territorial, y lo abordadas de una manera preventiva, con una matriz de gestión preventiva de los conflictos, que no existe en el Estado, evidentemente permitirías que, por un lado, se conserven ciertos derechos ancestrales, los más importantes, y por otro lado, se posibilite la inversión privada. Es decir, que confluyan los intereses de una manera armónica y que no termines, por ejemplo, con gente en la calle protestando porque se prometió un mineroducto y nunca se hizo. Y se pasan 300... ¿El ministro Petrosi no reunía ese perfil? No. A ver, yo creo que creo que es tenor. Sí, a ver, fue tenor, sí. o es, va a decir, correcto. Es tenor y conoce mucho seguramente del ambiente de la ópera en general. Pero para gestionar un portafolio tienes que tener ciertas, digamos, competencias
que por lo menos hasta en el momento de crisis, que se le produjo en 2 días, demostró no tenerlas para ello, ¿no? Vale decir, ¿qué hubiera hecho yo, por ejemplo, ¿no? Porque ahora en la mañana hablábamos con un amigo sobre esto. Bueno, si yo tomo la decisión política de prescindir de un señor que además genera todo el consenso que generaba el señor Coya, a quien tampoco conozco como el exministro, bueno, doy una explicación en un comunicado y no concedo ninguna entrevista. Y no hago un recorrido en 20 sets de televisión en donde al final termino desvirtuando mi propia versión. Ahora, sobre y generando mi propia caída, ¿no? La materia que dio origen a este pequeño escándalo, ¿cree usted, o cree que esta salida de Hugo Coya constituye un acto de atentar contra la libertad de expresión y la libertad de información, como ha sido enfocada en algunos casos? A ver, no hay elementos objetivos para decirlo, es decir, tenemos las expresiones del señor Coya que merecen el respeto de un amplio sector digamos, cultural, pero no hay una evidencia, ¿correcto? Son sus palabras y yo pareciera que el equivocado fue el ministro. Así como un atentado a la libertad de expresión, me parece que es un poco demasiado. Ahora, hay que recordar que el instituto, el Canal 7 y la radio, en términos generales, son instituciones públicas y nos pertenecen a todos. El gobierno lo que tiene que gestionarlo en el carácter más amplio posible. Ahora, él hizo grandes innovaciones, ¿no? Es decir, reconoció un poco al Perú profundo introduciendo programas en quechua, en lenguas originarias. ¿El 7 debiera ser el canal del Estado o debe ser el canal oficial? Porque, por ejemplo, el peruano todo el mundo lo reconoce como el diario oficial. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es oficial y otra cosa es del Estado. Ajá. En el entendido teórico de que el Estado lo formamos todos, ¿correcto? El canal debería y debe ser un ente del Estado. Lo que pasa es que tú no puedes divorciar el Estado de gobierno porque el gobierno ejecuta las políticas con los instrumentos del Estado, por un lado. Ahora, esto no impide que tú estés obligado, puede ser por la ley o por vocación o moralmente porque quieres realmente representar a todo el país, de darle la mayor cobertura posible a todas las expresiones políticas, artísticas, de todo orden. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, sí, los colegas del señor Coya han reconocido que su gestión ha sido lo más amplia posible. Ahí, para finalizar quizás con el tema y abordar otros que tú prefieras, habría que concluir con un detalle que llama la atención. El señor Coya estaba llamado a acudir a Londres a una reunión con la BBC. Bueno, la BBC es la televisión más importante pública del mundo y con una larguísima trayectoria. ¿Por qué habría de encomendarle yo esa misión a un señor al cual después no voy a poder ejecutar nada porque le voy a pedir o ya le pedí la renuncia y estoy esperando que regrese? Entonces, sí, claramente va a decir, con esa sola pregunta creo que la gente puede entender por dónde va el análisis. Finalmente quisiera pasar a algo que estuvo en la agenda del día de ayer. El señor Blume, presidente del Tribunal Constitucional, se salió a declarar improcedente este recurso de aclaración que había presentado Marco Palomino, procurador del Poder Judicial, respecto al habeas corpus de Keiko Fujimori. Y básicamente el señor Blume dijo que esto no tenía lugar, que es un acto de rebeldía, usó la palabra rebeldía, y que no viene al caso aclarar cosas ya juzgadas del TC en la última instancia. ¿Crees que era la manera correcta de responder? Porque hay voces que han dicho que no hubiera hecho mal el tribunal en aclarar una duda legítima. Lo que está señalando el procurador es que el señor Blume, Sazón y Ferrero votaron a favor, pero tienen un argumento distinto del argumento del magistrado Ramos, que también votó a favor. Entonces, esto aparenta ser una incongruencia. ¿Debió dar más detalles el presidente Blume? No debió dar ninguno. ¿Por qué no? Muy sencillo. Los jueces hablan a través de sus sentencias. Ese es un principio básico del derecho antiguo, por así decirlo. El hecho de tener que explicar en términos de una conferencia de prensa y justificarte es innecesario. Es decir, recordemos además que esta sentencia cuenta con 4
de los 7 votos, pero que en estas circunstancias los 4 se pronuncian en términos idénticos, de manera que la aclaración era innecesaria. Ahora, por otro lado, tanto el procurador como la fiscalía pueden tener su opinión, pero en lo que yo sí concuerdo, porque vi la conferencia de prensa del presidente del tribunal, es que hay que guardar un lenguaje respetuoso. Va a decir, si queremos aspirar a tener una sociedad política que más o menos se encamine de una manera cívica y cultural, nadie le puede faltar respeto a un presidente de un tribunal constitucional en ninguna parte del mundo. ¿Y quién ha usado un lenguaje irrespetuoso en este caso? Pareciera que han habido excesos por parte de quienes han solicitado esa, ¿cómo va a decir? No recuerdo las palabras exactas, pero ha habido cierta exaltación. Yo creo que hay que ponerle paños fríos. Si yo, cosa que nunca podría llegar a suceder, hubiese sido el presidente del tribunal, hubiera emitido un comunicado, hubiera colgado la sentencia con las 4 firmas y no hubiera ofrecido ninguna conferencia de prensa. ¿Cuál es la necesidad? Va a decir, ninguna. Va a decir, no la hay. Finalmente quisiera hacer una pregunta respecto del rol del fiscal José Domingo Pérez, que está habitualmente en el ojo de la tormenta. La semana pasada, el día viernes, ejecutó un allanamiento por segunda vez de las oficinas de la CONFIEP, de la Confederación de Instituciones Empresariales, con motivo de los aportes que se hicieron en la campaña de 2011 y 2016 del sector privado. Hay quienes cuestionaron la oportunidad de esta intervención, luego de que la señora León había dado un discurso el día anterior y que ese día se estaba llevando a cabo la CADE, donde muchos de los representantes de la CONFIEP participaban en Paracas. ¿Cómo califica usted esta decisión y sobre todo la oportunidad de esta decisión de llevar adelante esta diligencia? A ver, en primer lugar vamos a recordar cuál fue la reacción de la presidenta de la CONFIEP cuando se enteró del allanamiento. Fue una reacción diciendo que respetaba los procedimientos de ley y que no tenía cuestionamiento, en términos generales, esas no fueron las palabras, pero con el procedimiento en la medida que había sido autorizado por un juez. Y reiteró que la documentación en su momento había sido ofrecida ya a las autoridades, pero que sin embargo encontraba que el procedimiento se ajustaba a ley, por así decirlo. Ahora bien, después han habido otras reacciones de otras voces, que no son los representantes institucionales del sector empresarial, que obviamente cuestionaban la oportunidad escogida mientras estaban reunidos en la CADE. Bueno, el fiscal autorizado por el juez ingresa a los locales. Uno puede decir, claro, hay un sentido de oportunidad por parte del fiscal, va a decir, el tenerle mayor impacto y mientras todo el mundo está fuera de la casa, entrar a la casa. Pero si el procedimiento ha sido autorizado por un juez, yo no diría que es cuestionable el sentido de la oportunidad, porque a veces lo que buscan los fiscales es el impacto en los medios y causar realmente... ¿Es legítimo buscar el impacto mediático de las acciones de un fiscal? No lo podríamos poner nosotros en términos de legítimo o no, pero evidentemente las autoridades judiciales y los fiscales en general, aquí en cualquier parte del mundo, tienen un sentido de la oportunidad, lo cual no quiere decir que está bien o está mal. Va a decir, son personas que se desenvuelven dentro de la esfera de una frontera entre lo jurídico / lo político, porque evidentemente están persiguiendo a actores políticos que presumen han incurrido, en el caso de los empresarios, que no son actores políticos como políticos partidarios, que presumiblemente han incurrido en actos ilícitos. Pero, claro, hay fiscales que actúan de otra manera. Yo me quedo con estos últimos. Los que son, digamos, más discretos o prudentes. Digamos que usan un lenguaje menos agresivo,
todo dentro del marco de la ley, quizás con menos cobertura de prensa. Lo que pasa es que también hay una suerte de retroalimentación, ¿no? Va a decir, el fiscal es noticia y entonces corren detrás de ellos, detrás de él todos los medios, y entonces, bueno, es una bola que crece y hay un momento que hay picos, ¿no? Y en este caso, la intervención de la CONFIEP, como en su oportunidad la intervención del local de Fuerza Popular, bueno, son picos, pero también los medios están detrás y son noticias, de manera que no hay que sorprenderse. Lo que quizás habría que esperar es mayor mesura por todas las partes, y eso diríamos que no es tan difícil de lograr, ¿no? Yo quisiera ver un país distinto en ese sentido, ¿no? Un Perú más sosegado, donde las noticias se procesen de una forma más institucional, donde la actuación de los actores de la justicia tengan un impacto en los medios, pero no tengan impacto mediático, porque también hay que recordar que mientras nosotros nos mantengamos en un principio fundamental, que es la presunción de inocencia, todo impacto hace daño. Vale decir, el hecho de prejuzgar ya con una actuación muy, digamos, dirigida, hace daño al nombre de las personas. Y todos somos inocentes frente a la ley. Eso hay que recordarlo todos los días, hasta que no se pruebe, hasta en última instancia y con todos los documentos, que uno ha infringido una ley. Ahora, hay evidentemente gente que va declarando que ha hecho aportes. De eso se está investigando. Bueno, ese es parte del impacto de la actuación recogida por los medios y también buscada por la autoridad judicial bueno, mejor me acerco antes que vengan por mí. Entonces, digamos que es parte de la dinámica, pero yo sí quisiera ver las aguas un poco más calmadas, ¿no? Javier, Nos haría mejor, ¿no? Me parece, ¿no? Muchas gracias, Javier. Gracias a Javier, ti y a la audiencia, por cierto. Javier González Olaechea comentando la coyuntura nacional. Vamos a seguir con la programación del día y hoy. No se desconecten de Perú 21 Televisión. Con permiso.